Actualmente, a esta región africana se le conoce como el Congo-Brazzaville. Anteriormente fue la República Popular del Congo, anteriormente fue República del Congo, etcétera, etcétera. Es un lugar en la parte central del África. Colinda con la República Democrática del Congo, con la cual está dividido únicamente por un río, el río Congo. También con Gabón. Y es una zona especialmente interesante cuando se habla de criptozoología, porque en una de las regiones a unos 500 kilómetros de la capital, Brazzaville, surgió la leyenda del Mokele Mbembe. ¿Le suena? Quédese conmigo. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El Congo es un lugar extraño. Extraño para los occidentales, por supuesto. Extraño en muchos sentidos, porque es una región que fue dominada tanto por franceses como por belgas, que fue sometida a un proceso de cristianización que provocó un choque cultural tremendo, que fue también un territorio pauperizado de mil formas diferentes, que actualmente enfrenta problemas por la explotación de minerales utilizados para la alta tecnología, etcétera, etcétera. Son regiones de extrema pobreza, regiones en las cuales ni siquiera Google llega. Así se lo pongo. Una fotografía aérea de prácticamente cualquier población de México puede ser convertida a la visión de calle, al Street View. Es decir, bajar y ver fotografías de las calles, de las casas, de las zonas interesantes. En el Congo no es así. La fotografía satelital escasamente exhibe una o dos calles. El resto es tan peligroso que resulta muy complicado estar ahí, y mucho más cuando se trata de extranjeros que en algún momento pueden representar desde dinero por un rescate hasta, claro, algún adversario por la cuestión ideológica, religiosa, que durante años ha sido un conflicto enorme. A unos 500 kilómetros de la capital de Brazzaville se encuentra una región conocida como Likoala, Aux Herbes. Es una región que también se conoce como la cuenca del Congo, densamente poblada por vegetación de lo más variado. Es una zona que se encuentra muy cercana al Ecuador. Es increíblemente caliente, increíblemente lluviosa y muy pantanosa. Toda esta región de Likoala está poblada por numerosos ríos, arroyos y lagos. Algunos de estos han sido descubiertos recientemente con el advenimiento de la tecnología satelital, porque durante los procesos de cartografía, a lo largo del siglo XIX y siglo XX, era imposible llegar a algunas regiones. La complejidad para llegar a ciertos puntos de este territorio sigue siendo tanta hoy en día que en muchos sitios la única manera de llegar es por medio de un helicóptero que literalmente lo baje a uno en el lugar. También se puede llegar a través de ríos, pero estos son susceptibles a todo tipo de problemas, desde la temporada de baja lluvia o de secas, como le llaman allá, que en realidad es de menor precipitación. Los afluentes bajan y entonces no se puede navegar. Pero, aún así, hay ciertos arroyos en los que, salvo quizá con una canoa pequeña, resulta muy complicado navegar. En toda esta región, desde la llegada de los primeros misioneros y de los primeros colonizadores europeos, comenzó a hablarse de la presencia de extrañas criaturas de gran tamaño. Uno de los primeros relatos que se presenta es el del abad Livain Bonaventure Proyart, un misionero francés enviado a la parte central del África y que comenzó a escuchar de los nativos historias acerca de gigantescos monstruos.
Tenga en cuenta que para el año en el que este hombre llega a África, en 1776, no había ni siquiera la mínima noción de que pudieran haber existido antiguamente los grandes saurios y los grandes animales de los períodos cretácicos y previos. Simplemente no había esa idea. La única concepción que podría haber surgido quizá era la de algún tipo de dragón o alguna cosa de ese estilo, pero en realidad no había una concepción de eso. Por lo tanto, cuando el buen amigo Levine escucha hablar de aquellos monstruos, pide que lo lleven a donde están. Este hombre se encontraba en una región de la parte central, cercana al Congo actual, la región de Loango, Kakonga y varias zonas en el África Central. Así es que cuando es llevado a esta zona pantanosa, con numerosos árboles por todas partes, vegetación increíblemente cerrada, se topa con una serie de huellas profundas, grandes, de aproximadamente unos 90 centímetros de largo, de formas inusuales, con lo que él interpreta como 3 dedos, que le parecen provenir, en sus propias palabras, debe ser un monstruo. Las pisadas y las garras que se ven sobre la tierra y que han formado una impresión que casi alcanza los 90 centímetros de diámetro y que se sumergen en el suelo, no dan idea de otra cosa que un monstruo. La separación entre una huella y otra es de 2.4 metros. Esto fue lo que describió el abad Levine Bonaventure cuando en 1776 tomó conocimiento de esto. La región en ese momento estaba habitada por numerosas etnias locales, personas entre las cuales se encontraban desde gente de la etnia Boga, desde la etnia de los pigmeos, actualmente conocidos como pigmeos, las personas más bajitas del mundo, pero que habitaban en estas regiones. Los Kana, que eran diferentes grupos étnicos que habitaban en la región y que, de alguna manera, conocían la historia. La palabra Mokele-Mbembe es muy reciente. El término que se utilizaba en las lenguas locales era Emeula Natuka, que significaba algo así como el comedor de palmas, ya que, a decir de los nativos con los que tuvo contacto aquel grupo de los primeros europeos, aquellas personas narraban que esta criatura, el Emeula Natuka, salía del agua un poco, se aproximaba a las orillas o a las zonas donde había cierto tipo de planta y comía de estas plantas. La planta a la que se referían es un tipo de vegetación similar a una manzana que crece en la vegetación ribereña, en las orillas de estos arroyos y muy particularmente en una cierta zona de Likouala. La criatura no fue descrita precisamente por el abad y simplemente quedó ahí en el relato que él presentó, que era los reinos del África en aquellos años, hacia finales del siglo XVIII. Durante el siglo XIX, sin embargo, las exploraciones a esta región fueron mínimas, y fueron mínimas por lo complejo del lugar. Estas zonas, además de que tienen una vegetación tan intrincada que resulta imposible caminar, tiene un segundo problema, y es que en muchas de las zonas de la región de Likouala, Aux-Herbes, el terreno realmente es falso. Se trata de pantanos, ciénegas, arroyos, pequeñas lagunetas, y este tipo de terreno se convierte en una trampa de muerte porque, entre otras cosas, hay desde víboras, boas, todo tipo de insectos, enjambres de abejas asesinas, grandes cantidades de hormigas, particularmente agresivas, muchísimos moscos por todas partes y, obviamente, enfermedades. La región, por otra parte, también tiene problemas que durante siglos han estado ahí presentes, conflictos interétnicos que, conforme los europeos intentaban llegar a estos lugares, se enfrentaban a verdaderos problemas sociales. Algunos grupos étnicos resultaban ser amigables. El caso de los pigmeos resultaban ser particularmente amigables, pero otras etnias de la región no resultaban ser amigables y trataban de mantener sus reinos protegidos. Así es que no sería sino hasta cercano a 1900 cuando comenzaría de nuevo la exploración de estas regiones y casualmente, de nueva cuenta, volvería a surgir la historia de un gigante devorador de vainas.
Cabe señalar que las personas de estas localidades, cuando se enfrentan con los primeros colonizadores europeos, aquellos soldados, aquellos exploradores y toda esta gente, describen a una criatura que, si bien no come hombres, así fue descrita, no come hombres, obviamente tampoco mujeres, pero la idea es que no devora humanos, sino únicamente vegetales, vegetación ribereña. Pero hay un problema. Si se siente en peligro, agrede. Y a decir de los naturales de esta región, un coletazo de esta bestia bastaba para acabar con una canoa o con algún tipo de embarcación y destruirla por completo. Su arma principalmente era golpeando. Es curioso señalar que durante la estancia del capitán Freiherr von Stein, su Lausnitz, un capitán del ejército alemán que se internó en aquellos territorios en 1913, la información que él obtuvo era la misma. Por supuesto que el buen amigo Freiherr von Stein no iba a buscar monstruos. Era un cartógrafo, era un explorador de muchas cosas, pero sobre todo, lo que este sujeto quería era encontrar vías para la navegación dentro del territorio africano. Es 1913, ya había vientos de guerra muy fuertes acerca de la Primera Guerra Mundial y se sabía que estos territorios eran belgas y franceses. Y también había territorios ingleses, así es que el interés del gobierno alemán, del Kaiser, era descubrir nuevas vías de navegación, pero von Stein lo que se topa es de nueva cuenta con gente que le describe monstruos que habitan en las regiones lacustres y que son enormes. Para esta época ya se sabía la existencia de restos fósiles, ya se había interpretado como la existencia de grandes animales que habían vivido mucho tiempo atrás, pero no había como tal todavía diagramas precisos, no había una idea concisa de cómo habría sido su apariencia, etc. Von Stein, sin embargo, sí encuentra algo. Encuentra una especie de vereda que conduce hacia una especie de pequeña laguna en la zona de los ríos Ikelemba, y esta pequeña vereda resulta especialmente inusual, a decir del propio von Stein, porque el suelo había sido apisonado literalmente. Lo que hubiera caminado por ahí era algo increíblemente pesado. Pero además, von Stein tuvo oportunidad de observar una huella fresca. Intentó fotografiarla. Hay quien asegura que la fotografía se tomó y era válida. La realidad es que nosotros no hemos encontrado en ningún texto la fotografía de von Stein, pero lo interesante del tema es que este hombre describió más o menos el mismo animal que durante los años siguientes sería interpretado por los nativos. Von Stein estuvo entre las ciertas regiones del Ubangi, del Sanga, en donde todos coincidían en señalar que hacia la región del Likuala, lo que hoy es conocido como la región del Likuala, Aux-Herbes, había estas criaturas. No se referían a uno, sino que había estas criaturas, cada uno con diferente nombre. Niamala, por ejemplo, le llamaban en ciertas regiones, en otras regiones era conocido como el Emeulanatuka. Finalmente, apareció el término Mokele Mbembe. Mokele Mbembe es dicho en la lengua de los Lingala, la lengua oficial de la antigua República Popular del Congo, es el Lingala, una extraña mezcla que incluye muchos términos franceses, que incluye una estructura gramatical y lingüística del francés, pero con ciertos toques particulares, y es cuando se le nombra Mokele Mbembe, el que bloquea los ríos. La realidad es que el término como tal se acuñó muy adentrado el siglo XX. Los términos originales no se referían a eso porque en realidad los nativos de estas regiones del Likuala no creían que tapara los ríos, pero mantenían ciertas reservas. Conforme pasan los años, en los años 30, comienzan a surgir nuevas historias que van llegando hacia algunos intrépidos exploradores. En este caso, uno de ellos fue Ivan T. Sanderson, el famoso explorador norteamericano quien escucha a través de una serie de misioneros que habían estado en la región del Congo, escucha hablar de este monstruo al que llaman Mokele Mbembe. Tenga en cuenta que Sanderson había hecho carrera investigando cualquier cosa que pareciera extraña. Era un criptozoólogo, era un investigador del misterio, era un hombre muy interesado en todos estos temas, por lo que comienza a recabar información.
y de hecho, es uno de los primeros en viajar allá a buscarlo. Él mismo aseguró haber tenido la oportunidad de ver en uno de los pequeños lagos una de estas criaturas moviéndose. De acuerdo con la descripción que se daba en ese momento, la criatura era del tamaño de un elefante grande o un poco más allá. El color era de una tonalidad gris café, con un cuello muy largo, esbelto, ágil, con capacidad de moverse en muchas direcciones, la cabeza similar a la de una serpiente, una cola poderosa y 4 patas más o menos bajas. Lo que habían descrito a todas luces era algún tipo de antiguo saurio, de los grandes animales que poblaron la Tierra y que supuestamente se habían extinguido 60 millones de años atrás. Esto fue una sorpresa enorme, pero desafortunadamente para el propio Ivan T. Sanderson, la permanencia en estas regiones resultaba muy compleja. Poder continuar ahí, tomar fotografías o investigar un poco más resultaba no solamente peligroso, sino prácticamente imposible. Adentrarse más allá, en estos territorios, era un verdadero reto. Pasaría mucho tiempo durante el cual lo único que llegaba eran rumores, gente que hablaba con los misioneros que estaban en las regiones cercanas a Licoala y que de pronto platicaban algo. Cuando volvían a los Estados Unidos, cuando volvían a Francia, narraban alguna historia que les llegaba por parte de los nativos, ya fuera de los Boa, de los pigmeos o de las etnias, por ejemplo en Epena, que es la ciudad que está hacia el noreste, que de pronto llegaba algún cazador y narraba cómo uno de estos gigantes había destrozado una canoa en tal o cual río. Pero muchos de los relatos iban acercándose a un mismo lugar, a un sitio ubicado en la parte central de la región de Licoala-Aux-Herbes, el lago Tele. Sí, un sitio por demás complicado para llegar. Está lejos de todo. La mejor manera de llegar es por medio de canoas si es que están abiertas las vías, porque en ocasiones la vegetación, los árboles que son arrastrados por las corrientes obstruyen todo aquello. Pero los relatos que llegaban no solamente eran a nivel de leyenda lejana, sino a nivel de relatos de vivencias. Por ejemplo, en uno de los relatos que fue presentado por uno de los misioneros hacia los años 50, narraba que entre 1930 y 1940 un grupo de aldeanos había podido cazar 2 ejemplares de mokelembembe. Esto había sido gracias a que habían puesto trampas para la pesca. Una técnica que se ocupa en la región es crear pequeñas represas. Estas pequeñas represas acumulan el agua con los animales, los peces, cangrejos, lo que sea que haya ahí, y posteriormente se deseca sacándole el agua y pueden recuperar a mano. No se puede pescar con red, porque hay tal cantidad de desechos en el fondo, ramas, piedras y cosas, que las redes se atoran. Por lo tanto, optan por esta técnica. Aparentemente, en una de estas trampas lograron capturar a un ejemplar y en otra región a otro, a los cuales le habrían dado muerte. Los misioneros no pudieron especificar dónde o cuándo exactamente, pero los relatos eran muy impresionantes. La descripción en todos los casos era la misma. Cuello largo, cola poderosa, patas cortas, color café grisáceo y animal acuático completamente. No atacaba mordiendo a los humanos, atacaba a golpes, con la poderosa cola. Había algunos detalles más, por ejemplo, el hecho de que algunos señalaban la presencia de un colmillo, así fue denominado, en realidad se referían a un cuerno. En la parte frontal, en la parte de la frente del animal, habría una especie de cuerno único de color blanquecino. Otros de los relatos señalaban algo muy peculiar, y es que indicaban que en la parte del espinazo del animal habría una especie de púas, placas, algo ahí en la parte de arriba. Esto resultaba extraño, pero al mismo tiempo revelaba ciertos detalles interesantes. Para 1955, la llegada de nuevos misioneros a toda esta región trajo consigo nuevos relatos, y nuevos relatos que a su vez fueron transmitidos a algunos otros investigadores. Para los años 70 es tal la inquietud, a partir de todos los relatos que han surgido, que comienzan a organizarse expediciones para ir a buscar al mokelembembe. En los años 70, uno de los herpetólogos de la Universidad de Texas decide viajar a Gabón. Gabón está en la costa. Es un país que está en la costa africana. Colinda
con la República del Congo, Brazzaville, y decide viajar allá. Estando en estas regiones, comienza a conocer a las poblaciones locales, entre los que se encuentran los Fang, quienes comienzan a describir la existencia del monstruo. Pero este hombre, este herpetólogo de nombre James Powell, fallecido hace ya algunos años, Powell tenía conocimiento de la existencia del Mokele Mbembe en la región del Ikuala, pero de pronto al estar en Gabón se entera que también por ahí ha sido visto o han sido vistos ejemplares de esto, a lo que le llaman Nyamala. Nyamala. Obviamente le llama la atención, y cuando entra en contacto con el reverendo Eugene Thomas, quien, un norteamericano misionero que había estado en la región desde tiempo atrás, se sorprende al ver que a este hombre no le parece algo increíble. Cuando algún tiempo después logra entrar en contacto James Powell con Roy McCall, el naturalista, explorador, aventurero, por supuesto también era un académico. McCall, de hecho, era de la Universidad de Chicago, era un personajazo, era un doctor en biología. Cuando toman contacto, ambos deciden hacer una expedición conjunta. La expedición de McCall y James Powell sería una de las más interesantes porque fue de las primeras expediciones enteramente científicas. Ambos eran científicos. Uno era un herpetólogo, especialista en reptiles, en tanto que Roy McCall era un biólogo que había dedicado buena parte de su tiempo a investigar los seres criptozoológicos. Así es que era una combinación tremenda. Ambos organizan una expedición que sería planeada para más o menos 1979. El problema de ese momento es que la expedición de McCall y Powell está prejuiciada de entrada. Prejuiciada porque en 1977 habría un golpe de estado tremendo, el cual convertiría a la antigua República del Congo en la República Popular del Congo. El líder de la revolución sería asesinado en 1977, hubo levantamientos y la república como tal que se declara es una república democrática con una tendencia socialista muy rígida y con un apoyo enorme de la Unión Soviética. Por lo tanto, la llegada de dos norteamericanos se enfrentó con un problema bastante grave. La expedición de McCall y Powell fue bastante limitada en muchos aspectos, derivado de este conflicto social. Sin embargo, tuvieron oportunidad de hacer algo muy impresionante. Ambos exploradores comenzaron a entrevistar personas, a preguntarles directamente qué es lo que habían visto. Acompañados de Eugene Thomas, que era, por así decirlo, la persona de confianza, pudieron irse adentrando en las comunidades, preguntando las cosas que habían visto, y se llevaron una sorpresa enorme porque en un cierto punto deciden mostrar fotos. Powell, que es un hombre muy preparado, lleva consigo diversos diagramas en un libro en donde vienen animales americanos como osos, como leones del África, etc. Y comienza a mostrarle. Aquellas personas no reaccionan ante ninguno de ellos, no les es familiar. Cuando ven un chango, un chango pues lo conocen perfectamente, un gorila, lo que sea, lo conocen, les es familiar. Pero por ejemplo un oso no les despierta ningún interés, no saben qué es. Cuando les muestra algunos animales de otras regiones, tampoco tienen mayor interés en aquello. Pero cuando les muestra la imagen de un Diplodocus, animal extinto 60 millones de años atrás, los nativos comienzan a señalarlo como el Mokele Mbembe, nerviosamente, porque además, según la tradición, el Mokele Mbembe mata. Y es que, de acuerdo con lo que estas personas comenzaron a conocer, en 1959, es decir, unos 20 años atrás, durante una cacería, habían dado muerte a uno de estos animales y se lo habían comido. Pero el que se lo comió murió. La gente que comió la carne de aquel animal había muerto, por lo que se tejió una historia acerca de que el Mokele Mbembe embruja. Y esto surgió como todo un mito. Entonces la gente que veía esto se espanta. Y saben de lo que están hablando porque lo señalan inmediatamente, no así otros animales que les fueron mostrados. Claro está que usted me dirá, bueno, pueden confundirse realmente. Sí, claro, la imaginación popular puede ser muy grande, pero cuando les mostraron un hipopótamo, sabían lo que era, aunque en ese lugar no lo hay. Déjeme explicarle que en la región del lago Tele y en la región del Ikohuala no hay hipopótamos nativos.
Y los rinocerontes tampoco van por ahí. El suelo es demasiado blando. Entonces, ¿qué es lo que esta gente describía? La expedición señalaba que el animal tendría unos 10 metros de largo, que podía ser muy alto. La cabeza sería al estilo de una serpiente, no hay más. La descripción era de un reptil como tal. La piel era ligeramente suave, pero al mismo tiempo era muy ruda, muy gruesa. Se señalaban varias cosas y que, bueno, algo que llamó la atención eran las crestas. No pierda de vista que es 1979, cuando ocurre la expedición de McCall y Powell, y en ese 1979 la gente comenzó a describir algo que parecían ser crestas, similar a lo que tiene un gallo sobre la cabeza. Era descrito en el espinazo de este animal. Nuevamente aparecía eso. Lo sorprendente es que la existencia de las crestas del Diplodocus no sería conocido sino hasta 1991. Muchos años después de aquella entrevista que tuvieron. Finalmente McCall y Powell tendrían que abandonar el lugar sin poderse traer consigo algo. Por ahí vieron algo que se movió en el agua, por ahí vieron otra cosita, alguna huellita por ahí, pero nada que pudieran acreditar. Ahora, es de señalar que durante estas investigaciones lograron recabar una enorme cantidad de datos acerca de los lugares en los que más probablemente existía este animal, y resultaba lógico. Cauces de agua bajos, densa vegetación y, de nueva cuenta, los diferentes reportes apuntaban hacia la misma región, el lago Tele. En 1981 el propio Roy McCall volvería al lugar. En esta ocasión, Roy McCall se dirigiría directamente a la zona del lago Tele. Todo apuntaba para allá. Partiendo de la ciudad de Epena, que está más al norte-noreste, comenzó el recorrido con una serie de problemas enormes, porque el trayecto estaba bloqueado por troncos, los arroyos en los que intentó navegar eran imposibles de navegar, caminar era un problema, utilizando cargadores nativos, aún así resultaba complicado porque además, cuando se aproximaban a la región, los diferentes nativos que acompañaban la expedición comenzaron a abandonarla por el temor al Mokele-Mbembe, o por lo menos es lo que se cuenta. El hecho es que con este equipo en el lago Tele comenzaron a trabajar buscándolo. Cabe señalar que el propio Roy McCall vería algo en uno de los arroyos donde estaban navegando. La descripción de McCall es que en un cierto momento escucharon un chapoteo frente a ellos y al levantar la vista pudieron observar a un animal muy grande que se sumergía rápidamente. El avistamiento fue muy breve, pero produjo una ola de unas 18 pulgadas, fue como se le describió, y esta ola avanzó rápidamente, casi volteando la canoa de Roy McCall. Este hombre inmediatamente lo interpreta como un animal muy grande, pero tan grande no podía ser un caimán. Y le repito que la región cercana al lago Tele no es un territorio donde haya hipopótamos que podrían generar una onda similar. El animal, además, al momento en el que se está hundiendo, alcanzan a ver la forma curveada y el largo cuello. Fue lo único que pudieron obtener en aquella ocasión. Sin embargo, al mismo tiempo, en 1981, otro grupo norteamericano de investigadores, encabezados por Hermann Regusters, viajaban al lago Tele, siendo un poco más avesados y apoyados por la tecnología. Este hombre, quien trabajaba como ingeniero de laboratorio de propulsión a chorro en Pasadena, California, y perteneciente a la NASA, planeó una expedición para rectificar cartografías. Se tenían cartografías y se tenían ciertos datos de lo que hoy sería un GPS, con el Landsat. Sin embargo, todo no coincidía. La expedición como tal trató de llegar por medio de un hidroavión al lago Tele, pero oh sorpresa, el lago Tele no es apto para eso. Tuvieron que aterrizar al norte de ahí, en una pequeña pradera, y caminar durante 5 días en medio de la selva, con una veintena de cargadores entre pigmeos y boas. El hecho es que cuando llegaron al lago Tele, se dan cuenta que aquello es impresionante, la vida que hay en este lugar. Hasta incluso pudieron encontrar una subespecie de simio que no era conocida. Encontraron cientos de insectos. El equipo, entre el cual se encontraban varios funcionarios públicos del Congo, para 1981 habían recuperado una poca de estabilidad y habían llevado consigo a enviados del gobierno. Uno de ellos era un biólogo, otro de ellos era un jefe de control natural y cosas similares. Así es que iban acompañados de varios
funcionarios llevaban una escolta, etc. Tenían los permisos correspondientes. La expedición como tal era increíblemente complicada. El 95% de los medicamentos que llevaban dentro de su dotación fueron utilizados por los propios nativos que enfermaban frecuentemente. Al llegar al lago Tele, se dan cuenta que el lago Tele como tal, como ahora mismo lo está usted viendo en la fotografía, no es redondo. La imagen es increíblemente engañosa porque tiene una falsa costa. La orilla es falsa, no es así, sino que está poblada por miles de árboles, plantas, vegetación exuberante, pero está dentro del agua. Así es que la orilla real del lago Tele es muy variable, es una especie de manglar, en donde el agua, apenas a 15 centímetros de la superficie, está tan saturada de partículas que se vuelve oscura. Hacia el fondo es imposible ver. Lo que hay ahí es difícil conocerlo. En algunas partes el lago puede tener hasta unos 10 metros de profundidad, en otras apenas tiene 1 o 2 metros. Hay numerosas cavernas que se forman entre la vegetación, que generan esta especie de pequeñas cavernas de vegetación, una especie de raíces que se unen unas con otras en un entramado prácticamente imposible. La expedición además enfrentó una serie de problemas tremendos, como por ejemplo la humedad ambiental. Al permanecer en estas regiones por mucho tiempo, desde las cámaras fotográficas, los equipos de grabación presentaban fallas, y presentaban fallas por el grado de humedad. Las películas fotográficas se arruinaban. La temperatura superior a 40 grados, humedades ambientales permanentemente más allá del 95%, una cosa brutal. La ropa se deterioraba rápidamente, el calzado se deterioraba rápidamente, la comida, por supuesto, ni qué decir. Los naturales de la región, que iban prácticamente con un taparrabos, podían soportarlo mejor que los americanos, acostumbrados a un clima totalmente diferente. La situación era muy compleja, pero además de esto, la expedición como tal era asombrosamente provechosa. Se pudieron recuperar miles de especies conocidas, desconocidas, insectos, todo aquello, y hubo un encuentro. En un cierto momento, la esposa de Hermann Reguster, Kia, quien acompaña la expedición, se encuentra en una balsa inflable en una de las orillas del lago Tele, cuando de pronto a unos 30 metros de ella oyen un chapoteo y sale la cabeza del Mokele-mbembe. La persona que la acompañaba, que era una persona de la localidad, se espanta horriblemente y comienza a gritarle el Mokele-mbembe, el animal aquel. Al darse cuenta que están ahí, los mira, se miran y se hunde. En cuestión de segundos se hunde. Lo que describió Kia, la esposa de Hermann Regusters, es que el animal era de un cuello muy largo que sobresalía del agua por lo menos 2 metros. La cabeza, si bien tenía la forma de una serpiente, la apariencia de una cabeza de serpiente no era tal, porque ésta no era lineal con el cuello, sino que era acostada. Fue descrito tal cual, el color era el mismo, la apariencia aceitosa de la piel, etc. Esta mujer describió completamente, pero no pudo tomar una foto, porque en el momento en el que se volteaba a buscar una cámara para tomarla, no había tal animal, había escapado. La expedición también recuperaría, además de muchos testimonios más, recuperarían varios encuentros, porque al estar navegando en los diferentes dedos del lago que se forman, que se puede ver ahora en la foto, pudieron observar cómo el animal aquel se sumergía, cómo chapoteaba, como si hubiera varios, pero no pierda de vista que este no es territorio de hipopótamos. Aquí no hay hipopótamos. Se descubrió que incluso había una variante de gorila muy inusual, que había otras variantes de insectos desconocidos, millones de abejas, insectos y demás. El hecho es que no pudieron tener una evidencia clara. Uno de los biólogos congolenses que estaba con ellos, o congoleños, que es Marcelín Agnaña, este biólogo lograría también recuperar algunos otros datos, pero no hubo una evidencia sólida. Algún tiempo después, el propio Agnaña regresaría ahí en 1983 y este hombre lograría estar a muy corta distancia del animal. Según su testimonio y en una descripción que hizo durante la presentación de un informe, estuvo a unos 20 metros del animal
y pudo verlo por lo menos durante varios minutos mientras se movía cercano a la orilla devorando plantas. En su descripción, aquello se asemejaba mucho a lo que Roy McCall y Powell habían descrito como un diplodocus, pero no era tan grande. Era mucho más pequeño. Además de esto, el propio Marcelin Agnana habría logrado fotografiar una de las únicas fotografías claras y precisas de una huella de un Mokelembembe, que es esta que le estoy mostrando ahora mismo. Una huella en la que se ve una hendidura de unos 10 centímetros de profundidad de una pata, con la forma similar a la pata de un rinoceronte, con 3 dedos o 3 garras, como quiere usted verlo, con 3 protuberancias, que resultaría conspicuo si no fuera porque en el lugar tampoco hay rinocerontes. En esta zona específica del lago Tele no pueden ingresar, no hay manera de que lleguen ahí. La vegetación es tan densa que no podrían moverse. No pertenecen a esta región, pues. Por lo tanto, se descartó eso. Sin embargo, no hubo grabación. La grabación que intentó tomar Marcelin Agnana sería un desastre porque al momento de comenzar a grabar con una cámara de 8 milímetros, su propia cachucha, su propia gorra, indebidamente obstruyó la lente. Así es que no sirvió de nada. Casualmente no sirvió de nada. La expedición de Marcelin resultaría muy conspicua. Para algunos criptozoólogos realmente no era muy convincente, sobre todo porque este hombre intentaba justificar un poco el haber ido para allá. Durante los años siguientes ha habido otra serie de expediciones, incluso en el año 2007, una expedición japonesa que obtuvo unas fotografías todavía más dudosas, etc. ¿Por qué, entonces, si ha habido tantas expediciones, no se ha encontrado nada? Quizá una de las explicaciones más claras sea la de William Gibbons. Gibbons estuvo allá en los 90s y en los 2000s tempranos. Punto número 1. Las regiones son increíblemente difíciles de acceder. Hay todos los lugares donde algo se puede esconder. La zona del lago Tele es increíblemente compleja en cuanto a la vegetación, en cuanto a la formación de estas cavidades dentro del agua que vuelven imposible ver. Si hay algo nadando allá abajo, no se va a ver en la superficie. Segundo, las expediciones pudieron estar por tiempos muy limitados. Y muy limitados porque el propio gobierno, la propia situación política hace muy complicado estar en esas regiones. Todavía más compleja es la condición de las propias comunidades. Algunas de ellas resultan ser amistosas, en tanto que otras pueden ser muy peligrosas. Es una región que además ha sido azotada durante años por problemas endémicos de corrupción, de violencia y ahora la explotación de yacimientos minerales que están en manos de verdaderas mafias. Así que la existencia de este animal es muy difícil de poder comprobar. En cuanto a si hay por ahí algunos restos, no pierda de vista que en estas regiones ecuatoriales del África, un animal muerto desaparece en cuestión de minutos. Así de simple. Y además, en la cercanía de un lago que tiene una fluctuación natural de hasta 10 metros dependiendo de la temporada, es decir, que puede avanzar o retroceder dependiendo de la temporada de lluvias. Obviamente, lo que muere en la orilla, al año siguiente ya no está, y sus restos pueden quedar hundidos en varios metros de fango. Normalmente, durante los cambios de estación, cuando vienen los periodos de lluvia más intensa y menos intensa, los arroyos aportan una cantidad increíble de sedimentos, lo que hace que lo que esté ahí se quede. Es uno de esos misterios que resultará muy difícil poder demostrar. Ahora usted me dirá, estamos en plena época de satélites, de Google y de cosas asombrosas. ¿Cómo es que nadie ha podido ver nada? Bueno, si usted considera que a 15 centímetros de profundidad hay oscuridad total, lo que esté nadando ahí, afuera, no se va a ver. Pero viene la otra pregunta. ¿Qué podría hacer este animal? Lo que queda claro es que no es un diplodocus. Eso es muy evidente. Sin embargo, una de las cosas interesantes que se han señalado en los últimos años, a partir de las descripciones y a partir de los más recientes hallazgos arqueológicos, una de las posibilidades es que se tratara de un antarctosauro. El antarctosauro fue descubierto relativamente de forma reciente y hay un dato interesante. Este dato es que el antarctosauro ha sido descubierto en períodos posteriores al Cretácico, lo que significa que fue un animal que no se extinguió
con la totalidad de los demás, sino que estuvo presente durante varios millones de años más. Se ha encontrado en regiones de Sudamérica y del África Central, lo que hace pensar a algunos investigadores criptozoológicos que este sería el animal. Su apariencia es muy similar a la de un Diplodocus, pero es mucho más pequeño. También se cree que tenía crestas dorsales para controlar su temperatura, lo que coincide con la descripción hecha en los años 70 por los naturales de la región, quienes aseguraban que esta era la apariencia del bicho. Un animal grande, pero no demasiado grande. Es decir, que se ajusta perfectamente la teoría de la supervivencia de un animal apto en un ambiente apto. No pierda de vista además otro detalle. La región de Licoala, en conjunto entre los países que la conforman, representa unas 800.000 millas cuadradas, equivalente a todo Alaska, en un solo lugar, que tiene una población muy baja. No es exacto, no hay manera de saberlo con precisión, pero si tiene en cuenta que todo el Congo tiene 5.600.000 habitantes más o menos, y que esta región es la región apartada y solitaria, la densidad de población es mínima. ¿Es posible que esté ahí? Sí. ¿Es posible que sea un solo animal? No. Las descripciones hechas por los naturales van desde los territorios de Gabón hasta bien entrado el territorio en el África Central, Zambia y otros países de la región, lo cual nos da una idea de una población de animales, lo cual se justifica perfectamente que pudieran existir y seguir ahí como animales territoriales acuáticos. Y para colmo de males, esta región está saturada de pequeños arroyos, pequeños lagos, pequeños estanques que ni siquiera aparecían en los mapas, pero que tienen las condiciones apropiadas, la fauna, la vegetación, para sostener la vida de uno de estos grandes animales sin muchos problemas. Para algunos criptozoólogos, si queremos creer en la existencia de algún saurio grande sobreviviente de los períodos aquellos, este sería el lugar. Y este sería el lago perfecto para tal efecto, el lago Tele, en medio de Licuala, en el Congo. ¿Hay que esperar más? Sí, por supuesto. Para algunos incrédulos de estos temas se han publicado 50.000 artículos que aseguran que todo es un mito, que en realidad no se trata de un dinosaurio, sino de un hipopótamo. Bueno, los diferentes naturalistas que han participado han insistido en que esta no es región de hipopótamos. Entonces, ¿qué es? ¿Un antarctosauro, tal vez? No lo sé. Pero dentro de todas las evidencias que hay, algunas pocas revelan, por ejemplo, el sonido. En la expedición de Gibbons, él tuvo oportunidad de escuchar un sonido que no correspondía a ninguno de los animales de la región y que los nativos aseguraron se trataba del moquelembembe. En el caso particular de Hermann Rugesters y de Kia, su esposa, las grabaciones que obtuvieron en el lugar no pudieron ser plenamente analizadas, por varias razones. La primera de ellas porque había una saturación de sonidos ambientales brutal. Pero el sonido que describieron era una especie de gorjeo profundo que se escuchaba muy lejos, lo que revelaba que este animal era muy grande, con una caja de resonancia enorme, lo que corresponde a un cuello largo. El sonido iba creciendo hasta terminar en una especie de grito muy fuerte. El sonido fue grabado, existen las grabaciones que están en los Estados Unidos, pero no pudieron ser plenamente identificados. Es interesante, pero durante la investigación de Hermann Rugesters, antes de su fallecimiento, logró identificar al menos unos 40 sonidos en las grabaciones. Chicharras, insectos, micos, aves nocturnas, etcétera, etcétera, excepto la del moquelembembe. ¿Usted qué piensa? Y ahora, si me lo permite, ¿qué le parece si mandamos algunos saludos muy afectuosos? Queremos mandar un saludo a Antonio Almarán, que se encuentra en la Ciudad de México, a Joseph Abad y su papá Carmelo. Ellos nos conocieron cuando estábamos en La Muñeca, en particular en la obra de teatro allá en el auditorio de la estación de radio. Son de Alto Tonga y precisamente el lugar donde presentamos el relato del machete recientemente. Nos da mucho gusto saberlo, les mandamos un abrazo. Gracias por este relato y por el hecho de habernos acompañado ya durante tanto tiempo. Hugo Borges, que está en Argentina, Betsy Medina, que nos acompaña desde Venezuela, Victoria Medina y su esposo Alfonso Martínez, que van a tener un bebé por ahí, una bebita. Felicidades. Para Mila Sánchez,
quien madruga con nosotros desde España, y verdaderamente que madrugan, porque llegan a las 4:30 al chat, 4:30 de la mañana, de la madrugada. Gracias por esa compañía, lo apreciamos mucho. Y para Vip Roth, nuestra amiga Vip Roth, que siempre ha estado con nosotros, para Raúl Altuna saluda a su amor. Emma Celeste Pérez, en Argentina. Raúl es un tipazo que también nos ha acompañado durante mucho tiempo. Leo y Gerardo, que están en Maryland, en los Estados Unidos. Para Bárbara Eurídice Blas Romero, que está en Cuernavaca, en México, en la ciudad de la eterna primavera, una ciudad con un clima magnífico. Para Jufred Rosillo, que está en Bélgica. Para Cecilia Rauda y su hija Georgina Ide, que están en El Salvador. Un abrazo hasta El Salvador. César Domínguez saluda a sus hijos Gabriel y Vania. Hombre, qué gusto que nos acompañen juntos. Para Liliana Calixto, que está en Bogotá, en Colombia, tierra de café muy bueno. Ángel Urbina, mientras trabaja en el turno de la noche, le gusta escucharnos. Él trabaja en una tienda de conveniencia en Ciudad Juárez, en Chihuahua, México, territorio comanche, verdaderamente lugares llenos de historias tremendas. Cuídese mucho, Ángel. Para la familia Guerrero, que está en Granjas de San Isidro, en Puebla, en la ciudad, en la parte central de México, muchas gracias. Ellos nos acompañan desde hace años. Les mandamos un abrazo. Gracias por acompañarnos hoy en esta nueva plataforma. Para Zulma Patricia Vaquero Aguilar, en Colombia. Para Diana Ocampo, que está en Honduras. Para Ángela, que está en Valparaíso. Joa, que nos escucha al salir del trabajo, le agradecemos, muchas gracias. Elian Burgos, que está en Uruguay. Saúl López y su esposa Fabiola. Araceli Sánchez, su hija Carmen, su cuñado Celso y un sobrino que se llama Toñito, que le recomendamos vaya a ver Cuentos de Bandera Blanca. Y para la familia Calderón Pérez. Y un último agradecimiento. Verá, Arnulfo González, Patrick Rosas, Sara del Carmen Mendoza, Karina Gallegos, Jason Sánchez Macías, Elba Guajardo Vázquez, todos ellos han estado apoyando al canal a través de donativos mediante una cosa que se llama Super Thanks, que es algo nuevo que está ahí en el canal, que no estamos muy seguros cómo funciona, pero nos han estado haciendo donativos, lo agradecemos mucho, valoramos esa ayuda, nos apoyan mucho a sostener el canal y verdaderamente lo apreciamos, ese entusiasmo por ayudarnos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Muy buenas noches y que descansen en paz.